Bien. Bueno, hemos leído un texto que yo creo que es muy conocido, que es la famosa historia, porque esto no es una parábola, es historia real, cuando Lázaro resucita, más bien los precedentes de la resurrección. Y el otro día, meditando en ciertas cosas, me vino a la mente este pasaje, porque el Señor siempre nos sorprende. Dios, supongo que te ha pasado más de una vez, que tú a lo mejor esperas una cosa, porque además todos nosotros, lo queramos o no lo queramos, funcionamos pues con lo que hemos aprendido, con lo que nos han enseñado. Y si no conoces otra cosa, pues lógicamente no puedes poner en práctica lo que no conoces. Y el Señor muchas veces, tú esperas que el Señor se te manifieste de una manera o venga y el Señor te sorprende. Pero además de que el Señor siempre nos sorprende, además de ello hay ocasiones especiales donde la sorpresa del Señor puede ser mayúscula. Y hay ocasiones donde el Señor te lleva por un sitio donde tú mismo dices: no entiendo nada, no entiendo nada. Y hay cosas que muchas veces tú ya, a veces hasta te llegas a preguntar si no te habrás salido del camino del Señor, porque hay cosas que no te cuadran según tus esquemas y que... ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y aquí vemos reflejado en este pasaje uno de esos momentos especiales del cual yo creo que podemos aprender unas cuantas cositas. Y puede que a lo mejor, cuando entremos en ello, incluso te acuerdes de algún momento de tu vida sobre el cual podemos, o puedes tú, mejor dicho, reflexionar y sacar tus propias conclusiones. Nos cuenta la historia de que estaba Jesús con sus discípulos. Empieza diciendo: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este pasaje lo cuenta después, en el capítulo 12, versículo 1, te cuenta cómo María unge al Señor. Pero hay un pasaje previo a este, que es cuando están Marta y María, y es interesante porque también nuestras personalidades y nuestra actitud hacia el Señor nos pueden marcar muchas cosas. Y si os acordáis, lo dejamos de momento ahí, ahora después lo traeremos otra vez a la memoria. Marta era la que estaba afanada con las cosas de la casa y venga a preparar las cosas, a limpiar, y María era, ¿os acordáis?, la que se puso a los pies del Señor y le escuchaba. También aquí el Señor sorprende en este caso a Marta, porque Marta, pues un poco como era lo normal quizás en la época y aún hoy en día, pues se estaba ocupando de las cosas de la casa y se estaba ocupando ella sola, y además, fijaos, vamos a hacer un inciso porque me ha llamado también la atención dos o tres cosas.
Y a veces cuántos clichés tenemos de la vida. Es verdad, porque eso es innegable, que la mujer estaba en un segundo plano en aquel momento, en la época de Jesús. Pero depende también de qué familias. Las familias verdaderamente creyentes, las familias piadosas, que conocían sobre todo al Señor, no necesariamente se comportaban así. Y no solo en la época de Jesús. Si tú te coges el caso de Rebeca, la mujer de Isaac, es verdad que manda a Abraham al mayordomo, pero si cogéis y leéis el texto, veréis que el padre, antes de darle a la hija a Isaac, le pregunta a la hija: ¿quieres tú ir con este varón? ¿Lo deseas tú también? Entonces, no siempre se consideraba a la mujer, vuelvo a decir, en general en la sociedad sí, pero donde ha reinado el Señor y en el corazón de todo hombre que realmente está el Espíritu de Dios, es muy difícil que se maltrate a la mujer y es muy difícil que se haga ciertas cosas, porque el Espíritu Santo es como es. Y si el Espíritu Santo está en tu vida, hay ciertas cosas que sencillamente no puedes hacer, porque el Espíritu te pondría freno. Y aquí vemos con María un acto que no es muy normal. Lo normal era lo que estaba haciendo Marta. Y Marta, influenciada por la cultura de la época y por lo que normalmente se veía, le dice al Señor, que era en este caso además, digamos, la máxima autoridad presente, por lo menos para los que allí estaban, le dice: dile algo a mi hermana, que mira, no está cumpliendo ni siquiera como mujer, está ahí embobada a tus pies. Se está comportando como los que están aquí alrededor, como los hombres. ¿Y cuál es la respuesta del Señor para que todos además lo escuchen? No, Marta. Hay un orden de importancia y hay un orden de prioridad. Y tú estás muy atareada con muchas cosas, pero no son las principales cosas. La principal cosa es escuchar al Señor. Y María ha escogido la buena parte, así que no se la voy a quitar. ¿Por qué digo esto? Porque ahí vemos, sin entrar a juzgar además, porque no se trata de juzgar a las personas, pero para que se me entienda bien lo importante que es nuestra actitud. Ahí vemos dos actitudes muy distintas. ¿Y qué es lo que el Señor valora? Y además, lo que, más entrando en el tema de hoy, lo que luego va a tener consecuencias después. Porque ese es el tema. Según la actitud que nosotros tengamos para con el Señor, va a ir nuestra vida. Marta, el Señor le regaña, incluso le dice, bueno, regaña, cariñosamente le dice: Marta, Marta, estás, como diciéndole, estás más liada que la pata a un romano, y eso no te va a llevar a ningún sitio claro. Entonces, si leemos en el capítulo 12 de Juan, Jesús es ungido en Betania, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía.
O sea, Marta seguía igual. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, es decir, la cosa seguía igual. Marta seguía con sus tareas y María en este caso pasa a la acción. Y bueno, alguna vez lo he contado qué significa, pero es muy significativo lo que hace María. Una vez le escuché a un siervo de Dios acerca de este pasaje, que yo lo leemos, claro, como no conocemos ciertas costumbres, pero este siervo de Dios nos explicó un día en un culto que aún hoy en día existe esta costumbre en algunos países de Oriente, en ciertas culturas, y nos explicó lo que significa este tarrito de perfume. Y es que en estos países, en ciertas costumbres orientales, tienen la costumbre de que las mujeres jóvenes, vírgenes, en su juventud, van juntando dinero que ellas cogen, porque esto es esencia de perfume, suelen ser muy caros, y entonces, cuando tienen el suficiente dinero, compran este perfume y se lo cuelgan del cuello, normalmente, y el día de su boda lo derraman sobre el cuerpo de su marido. Y es una señal muy bonita. Yo creo que a los hombres que le hicieran eso, la verdad es que tiene que ser emocionante, si amas a tu mujer, claro. Si eres de estos modernos que va de aquella manera, pues ya, aunque te pongan caviar del Volga con champán francés, te va a dar igual. Pero si tienes una cierta sensibilidad, pues tiene que ser un momento especial que tu mujer, recién casados, te eche ese perfume como señal de entrega a ti, ¿no? Pero esto lo digo porque esto nos da la verdadera dimensión de lo que hace María con Jesús. Porque María más o menos lo que le está diciendo a Jesús con este gesto de derramar el perfume es: lo que tendría que ser para mi marido, para el hombre de mi vida, lo entrego a ti, mi vida es para ti. O sea, María se consagra al Señor o da a entender eso, ¿no? Y eso le da mucho más valor al gesto de María. Luego, si os lo leéis, no voy a leer todo, Jesús dice, cuando la critican porque Judas, que también ahí podríamos coger otras derivadas que no voy a entrar, cuando Judas la critica por haber hecho ese despilfarro, según él dice, dejadla porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir, que Jesús, que no puede mentir porque Él es la verdad, da a entender con sus palabras que la única que había captado, aunque no lo tuviera todo claro, pero la única que había captado lo trascendente que era Jesús, había sido María. María había percibido en Jesús algo y quiso resumir lo que ella sentía, lo que ella experimentaba, después de haber estado a sus pies, escuchando su palabra, empapándose de lo que salía de la boca del Señor. Ella había logrado tener un entendimiento de ciertas cosas que ni siquiera sus discípulos. María había captado algo profundo, algo fundamental en el Señor. Y efectivamente el Señor dice, no, ella se ha dado cuenta de que yo tengo que hacer algo importante y esto es para mi sepultura.
Lo dejo ahí porque la palabra tampoco dice más y no vamos a entrar a especular en qué límites y hasta dónde, pero lo que sí deja entrever las palabras que se usan, tanto por el Señor como por otros, pero especialmente por el Señor, es que María captó algo. María tenía algo profundo en su corazón. Pero esta escena es después de la resurrección de Lázaro. Y exactamente igual que pasa con Abraham y con todos nosotros, hermanos, que en definitiva es el mensaje de hoy. He empezado diciendo que Dios nos sorprende, pero además Dios nos sorprende especialmente en algunas ocasiones. Solo que Él es el que sabe únicamente cuál es la ocasión, cuál es el momento, cuál es el tiempo. Porque cada cosa, como dice la palabra, tiene su tiempo. Y no está dicho de capricho, hermanos. A ver, yo creo que hay cosas... Es verdad que en la palabra de Dios hay cosas que nos cuesta entender. Pero hay cosas que son, para mí creo que fácilmente entendibles. Porque la propia vida natural nos lo enseña. Tú cogerías, por ejemplo, qué sé yo, a Natalie, ¿no? Tu hija, a Natalie, y la pondrías en tu coche, le das el volante, le das la llave y dices, venga, arranca, y ¿se te ocurriría hacer eso? ¿Por qué? ¿Es que tú no le quieres dejar el coche a tu hija? A ti no te importaría dejarle el coche a tu hija, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? En que no es el momento. Pero esa misma Natalie, cuando tenga 18 años y se haya sacado el carnet, ¿a que tú le vas a dejar tu coche? Entonces, en la vida espiritual pasa algo parecido. Lo que ocurre es que nosotros mismos muchas veces no somos conscientes, no tenemos conciencia ni del momento que vivimos, ni del estado espiritual en el que estamos. Y ojo, no solamente en lo individual, a veces como iglesia. Si yo os preguntara a cada uno de vosotros, ¿tú sabes en qué momento estamos viviendo como iglesia? ¿Qué me diríais? Seguro que cada uno diríamos una cosa, a lo mejor. Entonces solo Dios sabe ciertas cosas. Y solo Dios sabe en qué momento necesitas dar un paso especial. Porque en la vida hay momentos en los que hay que dar un salto. Y si por nosotros fuera, nosotros nunca daríamos el salto. A veces, incluso, fijaos, no porque no queramos, sino porque hay cosas que nos lo impiden. Vamos al relato un momento y vamos a ver algunas cositas. Nos dice, enviaron pues las hermanas, en el versículo 3, a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Es decir, el Señor estaba fuera, por ahí, en otro sitio, y entonces desde Betania le mandan recado al Señor, María y Marta, para que le dijeran al Señor, mira, Lázaro está enfermo. ¿Por qué se lo mandan? Porque ellas han visto al Señor cómo ha orado por otra gente y se ha sanado.
Y como luego veremos, ellas mismas confiesan y dan a entender que lo que ellas esperaban y por lo que mandan a avisar al Señor es que Jesús, al enterarse de que Lázaro estaba enfermo, fuera corriendo y llegara y orara por él y el Señor lo sanara. Eso era, luego lo veremos con más detalle, lo que Marta y María tenían en mente. Entonces llega el recado al Señor. Y nos dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, primero dice, esta enfermedad, esto va a ser para la gloria del Señor, para que el Señor se manifieste y se glorifique. Claro, se supone que si dice esto, lo que les está diciendo es que el Señor va a ir, lo va a sanar, ¿no? Y se va a glorificar. Y es eso lo que pasa. Dice, seguimos leyendo, llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. O sea, encima remacha el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y Jesús amaba a Marta y a Lázaro y a María. Cuando oyó pues que estaba enfermo, y los amaba, y les dice a los discípulos, esto va a ser para la gloria de Dios, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Quién entiende esto? Esto va a ser para la gloria de Dios, porque yo los amo mucho, pero me voy a quedar 2 días más. Por eso, ¿qué impacto no le haría al apóstol Juan cuando él, que participó de todos estos hechos, los vio? Que fijaos cómo ha dejado los detalles ahí señalado, como diciendo, esto hay que dejarlo, porque esto nos está hablando el Señor a través de esto. Total, que se queda 2 días más, después de saberlo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, luego pasa el tiempo, pasan los 2 días más, vamos a Judea otra vez. Venga, ahora vámonos a Judea. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Es decir, vamos a ver, si entendemos además que se te han avisado de que está enfermo el que tú amas y no has ido, es porque tú sabes que si tú vas para allá corres un peligro. Y tú has decidido que, bueno, que aunque esté enfermo te vas a quedar aquí para que no te cojan y te enganchen. Eso es lo que los discípulos tenían en mente. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Frase misteriosa. ¿Qué tiene que ver lo que le hemos preguntado con lo que me ha respondido él? Pues tiene que ver todo. El que tiene luz, en cualquier circunstancia, ve lo que está delante. Porque tiene luz, porque es de día. Entonces el problema no está en que yo vaya o no vaya, sino que vaya de día, es decir, con luz, porque veré lo que hay. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Entonces los discípulos dicen,
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Nos han dicho que estaba enfermo, si está durmiendo, estará recuperándose y sanará. Dijeron tal, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. ¿Cómo a veces el Señor nos lleva, como he dicho antes, de sorpresa en sorpresa? Y cómo a veces, que también te lo habrás preguntado alguna vez, Dios te lleva a una situación límite. Y a veces, yo sé también que te ha pasado, aunque a veces tú por un falso pudor no quieras decirlo, pero a veces te ha parecido que lo que el Señor hacía contigo ya era demasiado. Porque te ha llevado a un límite donde no hay salida y donde tú no ves salida. ¿Cómo es posible, si lo analizamos humanamente, que el Señor permita, es más, te da la sensación de que lo hubiera hecho aposta? O sea, yo te mando a ti un aviso para que tú sepas que a quien tú amas está enfermo y tú te quedas 2 días más esperando hasta que muera. Señor, ¿a que parece que estuviera hecho aposta? Sí, es que a veces está hecho aposta. Porque lo que está en la mente de Dios no es lo que está en tu mente. Y cuando Dios te quiere llevar un paso más allá, y yo creo que es el momento en el que la Iglesia tiene que empezar a dar un salto nuevo de fe. Dios va a empezar a trabajarte de una forma distinta. Y Dios te va a sorprender. Porque es el momento en que tu fe tiene que crecer. Y tu fe no va a crecer con palabritas. Tu fe no va a crecer con buenos discursos. Tu fe va a crecer con la mano de Dios trabajando en tu vida. Y eso significa experiencias. Si seguimos, bueno, Lázaro ha muerto. Y encima le dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Sigue diciendo: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: venga, vamos nosotros también, total, para que muramos con él. Porque los discípulos, o parte de ellos, creían que, bueno, que este ya se ha decidido a enfrentar ahí y nos van a matar. Pero bueno, estamos con él. Y el Señor va, esta parte sí la hemos leído. Sigue diciendo: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, cuando el Señor llega a Betania, ya llevaba a Lázaro 4 días enterrado. Y dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, versículo 20, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez, lo que hay en la mente y en el corazón de Marta. Si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto, porque lo que ellos esperaban es que Jesús sanara a Lázaro. De la misma forma nosotros, hermanos, muchas veces tenemos clichés religiosos, tenemos clichés culturales y otras muchas cosas, y a veces esperamos que el Señor haga las cosas de una determinada manera. Y además pensamos que hay ciertas cosas, no sé, como que para el Señor, así tan sencillo, no lo va a hacer. Tú tienes que moverte en fe, en que para mí no hay límites. Pero claro, aunque nos lo digan, el problema que siempre tenemos es que no somos fáciles para creer lo que el Señor dice. Y a veces nos tiene que hacer pasar por experiencias como a Marta y a María, para que veamos nosotros por nuestros propios ojos y experimentemos el poder de Dios. Por eso en otro sitio dice que la verdadera fe no es ni comida, ni bebida, ni historia, que la verdadera fe está basada ¿en qué? En el poder de Dios y en su palabra. Y por eso necesitamos a veces ciertas experiencias, y es lo que el Señor hace con Marta y María, y es lo que el Señor habrá hecho alguna vez y aún hará contigo. Y si verdaderamente, como digo, Dios quiere que su iglesia en estos tiempos dé un paso de fe, porque nos va a hacer falta y porque la iglesia tiene que entrar en una mayor madurez, Dios va a hacer cosas que nos van a sorprender. ¿Y qué ocurre con Marta? Pues si seguimos leyendo, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que de todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Sí, bueno, fijaos además cómo incluso a veces confesamos cosas, pero las confesamos sin estar realmente convencidos, porque yo sé que lo que tú le pidas, Dios te lo dará. Y le dice Jesús: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Veis cómo los clichés nos frenan? Fijaos que acaba de decir, y fijaos cómo Juan pone estos detalles inspirado por el Espíritu Santo, porque se ve que el Espíritu le estaba diciendo: estos detalles son muy importantes. Mi pueblo tiene que conocer estos detalles para que se dé cuenta de ciertas cosas. Entonces, sí, yo creo que lo que tú le pidas, le podía haber dicho: pídele que lo saque de la tumba, ¿no? No. Sí, yo sé que resucitará futuro en la resurrección en el día postrero. Y le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fijaos, el Señor le dice: ¿lo crees? ¿Lo crees de verdad? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Buena confesión también, que todos nosotros lo hacemos, pero está todavía esa cosita así. Avanzamos un poco más, esta parte no la hemos leído, pero para llegar al final. Después viene María, están llorando, el Señor se emociona, llora también. María también le dice, pero claro, María era distinta a Marta.
Por eso digo que la actitud. María escuchaba y estaba muy atenta a lo que hacía el Señor. Entonces, dice María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo. María también esperaba que la respuesta del Señor fuera sanar a su hermano. Por otra parte, lógico, lo que he dicho al principio, todos nosotros somos hijos de una cultura, de una familia, de una serie de cosas que nos han marcado y marcan nuestra vida. Pero hay momentos en que Dios tiene que derribar cosas culturales, cosas familiares, cosas de todo tipo que están atrapando nuestra vida y que no nos dejan ir más allá. Pero es que Dios hay momentos en que quiere que tú vayas más allá, que tú des un salto de fe, que tu fe crezca, pero de verdad. No de mentirijilla, como dicen en mi tierra, y no con estos shows que montan hoy a veces de la superfe y tú crees y mentalizarte. Todo eso son técnicas además que rayan más en lo satánico que en lo que la palabra de Dios enseña. Porque lo que la palabra de Dios enseña es que Dios lo hace todo con el Espíritu Santo. Y en la medida que el Espíritu Santo crezca dentro de ti y tome control de ti, y a través de las experiencias tu luz crezca y veas las cosas más como Dios las ve que como las ve el ser humano, tu fe madurará, crecerá y serás capaz, no por ti mismo, sino por la gloria y el poder de Dios, de cosas mayores. Pero es una obra del Espíritu, no es una obra humana, no es algo que nosotros, por nosotros mismos, podamos hacer. Entre otras cosas, si fuéramos lógicos y conociéramos la Biblia, porque la Biblia es muy clara, la gloria ¿de quién es? ¿Del hombre? Pues si la gloria es de Dios, le pertenece a Dios, está en Dios y solo Él la puede manifestar. Y la gloria de Dios solo se puede manifestar en nosotros cuando nosotros somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Aleluya. Y como dice en otro sitio, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Dónde estaba yo? Seguimos. Dice que viene... No, por aquí. Bueno, viene María, y María esperaba lo mismo que Marta y lo mismo que algunos, supongo, de los que estaban allí. Bueno, entonces ya el Señor se pone serio, porque ahora ya llega lo que Él quería hacer en esta ocasión, porque Él quería que algunos que estaban allí, que como he dicho antes, según el criterio de Dios, se ve que ya estaban preparados para ver lo que iban a ver. El Espíritu Santo los había trabajado, o como dijimos el otro día, en este caso, su Padre Celestial. ¿Dónde le pusisteis?, le dijo. Señor, ven y ve. Primero Jesús llora, se emociona. Dice Juan, cuántos detalles nos deja. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho algo también para que Lázaro no muriera? Lo mismo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Esto es otra cosa de la humildad y la sencillez de Jesús que a mí también me maravilla y a mí personalmente me edifica mucho. Y me da una imagen muy clara, pero muy bonita y precisa de cómo era el Señor, de cómo no iba ufano. Fijaos lo que va a hacer ahora en 5 minutos. Pero sin embargo, unos minuticos antes de hacer lo que va a hacer, dice que se emociona y llora. Se está identificando con Marta, con María, con los que están allí. Amaba a esta familia.
Y el Señor se emociona. Si hubiera sido uno de nosotros, a veces tan emocionales que somos, pero sabiendo que voy a decir que quiten la piedra y lo que va a ocurrir después. Aquí no va a llorar nadie hoy. ¿Qué es eso de llorar? Yo tengo una super fe y voy a ordenar y aquí todos vamos a estar alegres. No. Jesús se emociona y llora y se identifica con las personas que están a su alrededor, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque el identificarnos con los demás, el compartir con los demás, el bendecir a los demás, no tiene que ver con que tú puedas por la fe, porque además es por la fe, no por superpoderes, hacer que un muerto se levante, que es lo que en este caso va a hacer el Señor. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleva 4 días, no veas cómo va a cantar. Y la pobre, claro, intentando que no se formara allí una escena fea y un show. Jesús le dijo la frase que lo resume todo en el mensaje de hoy. Bueno, todo no, porque el mensaje, ahora diré algo, pero sí, es la clave. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, ¿qué le está diciendo entre líneas el Señor? Yo voy a hacer algo para romper tus esquemas, porque yo sé que tú crees, pero tú estás esperando que mi gloria se manifieste de una determinada manera, la que tú en tus clichés mentales entiendes que tiene que ser. Pero yo te voy a mostrar hoy, Marta, que cuando tú crees de verdad y te abandonas en los brazos de tu Dios y pones toda tu confianza en Él, aunque sepas que estás en una situación límite y aunque sepas que te ves solo o sola, o sean cuales sean las circunstancias, yo te voy a mostrar que tu Dios va a manifestar su gloria a tu vida. Y te va a sorprender. Y te vas a quedar pasmado. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, supongo que todos se prepararon la nariz para no oler, y todos allí, tal, no sé qué. Y entonces fijaos lo que hace el Señor. Levanta sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Primero, da gracias a su Padre, entre otras cosas porque ha escuchado la oración, porque probablemente Jesús, desde antes incluso de que le llegara el aviso, ya estaría orando y estaría buscando a su Padre Celestial en comunión para ver qué era lo que su Padre Celestial quería que hiciera en este caso. Por eso él dice, porque ya lo había recibido en oración. Cuando le preguntan los discípulos, él les dice: esta enfermedad no es para muerte. Mi Padre me ha revelado que esta enfermedad, en esta ocasión, va a ser para glorificarse, él para la gloria de Dios. Entonces, dice: yo sabía, sigue diciendo en oración, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque esto que voy a hacer no es una señalita para que ellos vean que yo soy, no, para que crean que tú me has enviado, que el mensaje que yo doy, que la palabra que yo doy viene de ti.
y para que ellos crean y depositen la confianza en el único y verdadero Dios. Y habiendo dicho esto, acaba la oración y da una orden: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. La gloria de Dios. ¿Qué nos dice después? Que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mucha gente fue tocada, pero hubo gente como María, especialmente, con lo que luego hace, y que dieron un paso más de fe. La visión que tenían de su Dios ha cambiado. Las expectativas que ellos tenían de su Dios ha cambiado. Porque han visto con sus ojos el poder de Dios. Nadie se lo ha contado, no lo han leído en un libro, lo han visto, lo han notado y han podido después hablar con el muerto. De la misma manera, Dios, habrá momentos en tu vida en que, de la misma manera que a Marta y a María y a estos judíos, querrá sorprenderte y querrá llevarte un paso más allá en la fe. Querrá que no te conformes con la fe que tienes, sino que avances. Y puede que te lleve a un límite, puede que te lleve a un momento difícil, pero si tú pones tu confianza total en Dios, esa situación límite será para gloria de Dios y para bendición tuya. Aleluya. Así que estemos dispuestos, que es, junto con lo que he dicho antes, si crees verás la gloria de Dios. Pero, como he dicho antes, esto va unido, va íntimamente ligado a que no eres tú el que hace crecer tu fe. Tú tienes que creer en cada momento, pero los momentos los pone Dios. Y el momento del cambio lo pone Dios. Y lo que tiene que pasar en ese momento del cambio, también Dios lo pone. No te adelantes a Dios, porque Dios toma la iniciativa. Lo que tú sí tienes que hacer y nunca hacer lo contrario, es que cuando Dios te ponga la oportunidad y cuando Dios esté trabajando la ocasión, no renuncies. Sé fiel. Sigue confiando en Él. Aunque incluso por dentro tengas hasta cierto temor, toma una decisión por Cristo. Porque todo aquel que toma una decisión por Cristo nunca se arrepiente, sean cuales sean las circunstancias. Pero el que no la toma por Cristo, aunque sean cosas sencillas, se va a arrepentir por toda la eternidad.